Muchas gracias, Francisco. Agradecido al equipo de Contact, ¿cierto?, por invitarme y darnos este espacio. Estamos trabajando estas cosas juntos, así que está súper bueno. Y lo otro es que traje un invitado que es Alejandro Iturriaga, que es el subgerente de servicio al cliente de Sura. Saludo, Alejandro, primero que nada. Y también un agradecimiento eh, al equipo de Sura porque nos ha permitido realmente hacer un montón de cosas choras, innovadoras, de las cuales vamos a ver algún pincelazo hoy día. Ajá. Entonces, bueno, iniciando, eh, partimos con esa frase, buenas prácticas para optimizar el IBR, pero rápidamente nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de algo un poquitito más extenso. Y es cierto, porque en principio cuando hablábamos de los IBR, y yo supongo que todos los que estamos conectados entendemos lo que es un IBR, ¿cierto? Eh, Probablemente todos tienen el dolor de cabeza de tratar de medir lo que pasa dentro de ese IBR. Y yo creo que la industria en ese sentido no entrega respuestas, no ha entregado respuestas. Y, y si uno observa la realidad, que va evolucionando súper rápido hacia la deflexión de canales, hacia la omnicanalidad y hacia la implementación de autoatenciones a través de la inteligencia artificial, el escenario se va complicando más todavía. Y por lo tanto, si esa brecha de información respecto de estos dispositivos era importante, imagínense cómo se viene la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, vamos a aportarles contexto conceptual, vamos a revisar algunos ejemplos, algunas casuísticas, casos reales, ¿cierto? Un caso de éxito, en específico el caso de Sura. Y después de eso espero que nos queden 5 o 10 minutos para realmente resolver dudas, preguntas. Pero bueno, hago un llamado tal vez a no abrumarse porque vamos a presentar cosas que son nuevas, que no necesariamente están en Google y por lo tanto el compromiso es que si a alguno de ustedes les genera interés lo que conversemos, vamos a poder sentarnos con ustedes con calma, con todo el tiempo del mundo para profundizar en las ideas que hoy día presentamos en 45 minutos, ¿ya? Esto es una anécdota sin hacer referencia a nadie, ¿cierto? Por ahí me hacen la siguiente pregunta, me dicen, oye René, ¿cuál es el benchmark de la tasa de filtro de un IBR para la industria X? Entonces, después de un largo camino que nosotros hemos recorrido en esta materia, hay dos cosas que son complicadas en esta pregunta. La primera es benchmark, porque si me están preguntando el benchmark es como que alguien quiere seguir a alguien. Y eso a mí personalmente me hace ruido, eh, porque nos motiva harto tratar de construir esas como realidades que no necesariamente existen o no son tan sólidas. Y el segundo ruido es que esta es una pregunta que es compleja, no atingente, diría yo. ¿Ah? Y la única forma de despejar esa duda es avanzando, es mostrándoles que la realidad de los IBR, imagínense, a mí me tocó administrar uno en tiempos de operación, ¿cierto? Donde decíamos, mira, si entran 100 entradas al IBR y aparecen 20 en la cola, tengo una tasa de filtro del 80. Eso es absolutamente, no sé cómo llamarlo, pero es básico, insuficiente, ¿cierto? Porque la realidad respecto de un ecosistema del IBR que es absolutamente relevante para un call contact center es más parecido a esto. Existen primero entradas orgánicas, que son las entradas en las que el cliente decide libre y soberanamente entrar y después todo el resto tiene que ver con los líos y los problemas o lo que sea respecto a ese ecosistema. Ejemplo, una derivación, una cola no atendida con un cliente que corta el llamado y vuelve a llamar y tienes una entrada que ya no es una entrada orgánica, sino que es una entrada que nace desde la no atención o desde la mala atención o desde una mala deflexión o desde un tercero que no está haciendo su trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a profundizar en esto, pero la realidad se parece mucho más a esto y pretendo poder profundizar en cada uno de estos conceptos. ¿Cuál es el objetivo de un IBR? ¿Ah? Y por eso aquí empiezo a tratar de girar la conversación, ¿cierto? Porque el objetivo de un IBR es distribuir, es pasarle el llamado, pues ya sigo hablando de llamado, ¿cierto? A la especialidad, por lo tanto, si es un llamado de venta al vendedor, si es de servicio técnico al tipo que tiene de servicio técnico, comercial, qué sé yo, como uno tenga distribuida su fuerza y tratar de evitar las transferencias internivel 1, ¿cierto? Tratar de evitar las reiteraciones, ¿ah? Eh, distribuir tráfico.
La segunda función o misión es autoatender, es proveer funciones que el cliente ojalá utilice y que le resuelvan su problema. Ojalá el cliente las valore también, ¿cierto? Y hace re poquito, cuando digo re poquito, un par de años, tal vez 2 años, 1 año, 3 años, qué sé yo, aparece el concepto de flexión que tiene que ver con cambiar el escenario o el canal desde un destino a un origen, ¿cierto? Desde la voz al chat, desde el chat a la voz, qué sé yo, desde la web a la voz, ¿cierto? Y tratar de incluirlo como un punto eh, neurálgico, ¿cierto? Respecto a la estrategia de canales que uno quiera desarrollar. ¿Ah? Todo esto tiene que ocurrir en un contexto de experiencia de servicio, ¿cierto? Y cuando hablamos de experiencia de servicio, chuta, cosas tan relevantes como, por ejemplo, disponibilizar las cosas que se usan, las cosas que no, para qué, ¿cierto? Evitar las reiteraciones, estar seguro de que el cliente realmente entra y navega de forma completa ese IVR, ese dispositivo, ¿cierto? Que el recorrido es simple, que no se pierde, que la mensajería es comprensible, que el tiempo que se toma allá adentro es el menor posible, ¿cierto? Que es contextual a mi perfil, que es contextual a mi comportamiento. Si me deflectaste, no me gustó, yo volví a entrar, entonces no me deflectes de nuevo, ¿cierto? Cosas de ese tipo, ¿cierto? Eso es lo que se le pide a este tipo de dispositivo y nos vamos a dar cuenta que, dicho lo anterior, ¿cierto? Cualquier dispositivo de los que menciono acá, un IVR tradicional, digitado de TMF, ¿cierto? Un IVR con reconocimiento de voz, un IVR en lenguaje natural, un chatbot jerárquico simple, un chatbot con inteligencia artificial, un app IVR, Visual IVR, lo que sea, ¿cierto? Son lo mismo. Son absolutamente lo mismo. La verdad, las cosas que son dispositivos DAD, ¿cierto? Que lo que hacen es distribuir, autoatender y deflectar. ¿No? Y lo que termina pasando en las compañías es que se forman ecosistemas o granjas de dispositivos DAD, ¿cierto? En que la voz llama al chat o el chat llama a la voz, ¿cierto? Y por lo tanto lo que necesitamos entender es si realmente esas decisiones que estamos tomando, porque son a veces un poco em, no fundamentadas en números, ¿cierto? O sea, voy a poner un chatbot. Ok, ¿cuál es el resultado de eso respecto del ecosistema global? ¿Cierto? No es una moda al poner chatbots. El chatbot tendría que tener una incidencia en eficiencia y una incidencia en experiencia, ¿cierto? Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Ah? Entonces, imaginémonos voy a partir, a pesar de que ya les dije que estamos hablando de DATS, ¿cierto? Y que este problema aplica para cualquier tecnología de las que mencioné, ¿cierto? Pero simplificar la conversación y decir, miren, imaginémonos un IVR simple, ¿cierto? Que tiene 3 opciones, cada una de ellas tiene otras 3 opciones, y tratemos de ponerle de todo un poquitito, ¿cierto? Como para imaginarnos una realidad razonable, ¿cierto? Con, qué sé yo, la opción 1 con un chatbot, una cola de chat, ¿cierto? Y un agente de chat, si es que ese chatbot no es capaz de resolver, una cola de voz con un agente de voz, una autoatención simple que podría ser un saldo, la entrega de un saldo, agentes de voz con otros skills, otro chatbot, la derivación ciega telefónica a un call center externo, un WAV tradicional, duro, como por ejemplo la información de las sucursales, qué sé yo, cosas de ese tipo. Y esto uno lo puede implementar, como ya lo dijimos, en cualquiera de las tecnologías que planteamos. Ahora, imaginémonos ahora que somos capaces de marcar las transiciones, todas las transiciones, ¿cierto? Y acá por eso pongo diagrama de marcas en naranjo y por acá pongo unas marquitas. No les voy a explicar por qué esas son las marquitas que nosotros usamos, pero metodológicamente hablando está más que claro que esta es la forma que nos resultó más simple y más mnemotécnica, ¿cierto? Pero si somos capaces de marcar las transiciones, entonces uno puede entregar 2 conceptos muy simples al inicio, ¿cierto? Y decir, mira, si yo detecto que un cliente entra y su última navegación es aquí, por ejemplo, yo sé que hay valor cero para él. No obtuvo nada a cambio, esto es un nodo intermedio. En cambio, si el tipo llega a una opción como esta, yo sé que al menos lo pasé a un chatbot. ¿Ah? Veamos qué pasó después. Entonces, a eso le llamamos nodo funcional, porque el tipo obtiene una función a cambio, por lo tanto, hay un intercambio de valor. Y eso es lo que andamos buscando, que el tipo no se quede enredado al medio, ¿cierto? Sino que llegue a un nodo funcional, ¿ya? Entonces, imaginémonos escenarios que son de la vida cotidiana, ¿cierto? A ustedes les van a hacer sentido, ¿cierto? Un cliente que entra en tiempo uno, navega, ¿cierto? Hacia la opción uno, pensando no sé qué cosa, ¿cierto? Y nosotros decidimos deflectarlo hacia un bot. Luego perdemos
la trazabilidad de ese cliente y lo encontramos 5 minutos después entrando de nuevo y eligiendo la opción agente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese bot? ¿Por qué no funcionó para ese cliente que acaba de entrar? ¿Es algo recurrente? ¿Me pasa en el 1% de las veces que llego a ese nodo? ¿Me pasa en el 50% de las veces? ¿De qué tamaño es mi problema? ¿Tengo un problema? El contexto me permite inmediatamente, y el porcentaje, ¿cierto?, de esa reiteración, me permite inmediatamente entender si hay algo ahí o no hay algo ahí, pero aparentemente, dado el ejemplo, ese bot eventualmente no está funcionando del todo bien. En el siguiente ejemplo, tenemos una navegación en donde el cliente entra y llega un agente. Y además llega de la forma más rápida, más simple. ¿Ah? Sin embargo, 3 minutos después, 5 minutos después, 8 minutos después, qué sé yo, lo encuentro de nuevo en la cabecera del IBR navegando hacia otro agente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa gente que en teoría tendría que haber resuelto ese requerimiento, ese llamado, y no lo hizo? ¿Cuántas veces pasa eso en cada uno de esos agentes? En este otro caso, tenemos una navegación, voy a llamarle errática, ¿cierto? Porque el cliente a todas luces funcionalmente anda buscando esa opción. Pero fíjate que aparentemente la mensajería que le ofrezco le induce a marcar 2, devolverse y volver a marcar 1 hasta encontrar lo que andaba buscando. Esto puede ser infinito, o sea, mi problema en las mensajerías y en la señalética puede ser tan grande que esto puede ser un revoltijo de combinaciones que finalmente atentan contra el esfuerzo del cliente, experiencia, y que eventualmente atentan contra la función, porque el tipo finalmente se puede perder y terminas en un corte o terminas en una transferencia en primera línea, que sé yo, son puras cosas que congestionan y que no le aportan al ecosistema. En este caso, fíjense este ejemplo, ¿cierto? En donde el cliente entra y la última traza que yo tengo de él es este nodo intermedio. Entonces, ¿qué pasa si es que esto ocurre muchas veces y me produce muchas reiteraciones? Chuta, yo digo, en una de esas, el prompt que le señalo, el mensaje que le entrego no es el correcto. ¿Y qué pasa con el menú de devolución? ¿El menú de regreso? ¿Estará funcionando? En una de esas no. ¿Qué pasa si no está funcionando? Un problema técnico, informático, que ocurre todos los días a todos ustedes. Bueno, el tipo no se va por devolver. ¿Qué hace entonces? Corta y vuelve a entrar. Entonces, yo voy a tener, si es que tengo la tasa de volumen de término de este nodo y su tasa de reiteración, voy a poder enarbolar esa tesis y eventualmente arreglar ese problema de manera más proactiva que si no tuviera la información. En este caso, mostramos un ejemplo en donde yo derivo de la forma simple, ¿cierto?, a un call center externo que en teoría atiende mis llamados. Pero ¿qué pasa si 5 minutos después ese cliente vuelve a entrar y vuelve a elegir esa opción? ¿Qué pasó? Esto es una derivación ciega. Yo no sé qué está pasando acá, salvo lo que él me cuenta con sus reportes de nivel de atención. ¿Qué está pasando aquí? Y si esto es recurrente, aparentemente ese call contact center externo podría no estar atendiendo a mis clientes. Hay otros ejemplos bien interesantes como este. Imagínense un call center con niveles de atención sano, sobre el 93, 95%. Bueno, la cola de venta va a tener un 5% de pérdida. 5% de pérdida. Eso no deja de ser. Entonces imagínense que entra un cliente, queda en la cola, no lo atiendo, ¿cierto? Y se va al 5%. Estoy poniéndome muy optimista porque esto podría ser también un porcentaje de abandono más alto. Pero imagínense que es un 5, no lo atiendo y resulta que no lo percibo después entrar de nuevo. Y tengo una venta perdida. Fíjense que yo podría hacer la pregunta entonces, si tuviera la posibilidad de qué clientes entraron, llegaron a la cola de venta, no fueron atendidos y no reiteraron, y podría hacer una campaña push tibia con esos clientes. Además, en Chile decimos haciéndonos el lindo, así como, cliente, usted anduvo por aquí, lo detectamos, ¿qué andaba buscando? Cuénteme. ¿Ah? Es muy pro cliente y además puedes recuperar ingresos. O un escenario donde entra un cliente muy VIP, no progresa, y lo detecto 5 minutos después entrando y no progresa, habiéndome ingresado el DNI, por ejemplo. Entonces, ¿qué le está pasando a este tipo? Eventualmente puedo decir, ¿sabes qué? Lo llamo. ¿Ah? Y me hago cargo de ese cliente ultra VIP. Fíjense que en el paradigma anterior de esta cosa de los filtros, este era un filtro. Y esto no es más que una molestia, más que un filtro. ¿Ah? Este también era un filtro. Este que yo les mostraba acá, perdón, en el paradigma anterior, ¿cierto? Esto también es un filtro.
el llamado queda adentro. Esto es una molestia, no un filtro. Entonces va quedando claro, ¿cierto?, que la realidad es bastante más compleja, ¿cierto? Y cuando a mí me hacen esa pregunta, chuta, la respuesta, uno podría hacer 200 preguntas, pues ¿cuántos bots tiene? ¿Qué tasas de reiteración tienen? ¿Qué tasas de utilización de esos bots tienen? ¿Hay buen nivel de atención? ¿Los agentes reiteran o no reiteran? ¿Cómo es la capacidad de resolución en primera línea? ¿Cuál es la tasa de transferencia orgánica? O sea, y eso realmente podría eventualmente darme una luz, ¿ah?, acerca de la salud del aporte de este dispositivo respecto de ese ecosistema que estamos mirando, que es siempre particular, porque el desarrollo de cada uno de los calls es distinto. Bueno, la buena noticia es que nosotros hemos desarrollado soluciones en esta materia que entregan trazabilidad total respecto de cualquier dispositivo DAT y de la interrelación entre estos. No quiero hablarles en detalle esto porque al que le interese no, nos pegará un llamado, ¿cierto? Pero esa es la cosa. Tenemos experiencia a esta altura bastante profunda haciendo esto. Y quería mostrarles algunos resultados, específicamente del equipo de Sura, en donde podemos ver esto hecho realidad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ¿te gustaría ver tu IBR en movimiento? Bueno, este es un IBR, ¿cierto?, puesto en movimiento, donde, por ejemplo, las navegaciones verdes son las navegaciones saludables, porque son navegaciones completas que llegan a función y el cliente no se devuelve, eso significa que no se pierde. Y además el ancho de la línea me da el volumen, por lo tanto inmediatamente yo sé que la máxima navegación de este IBR se conduce a este punto que yo sé que es atención de ejecutivo. Tengo las naranjas, ¿cierto?, que son navegaciones completas con una devolución. ¿Dónde está mi peor problema de devolución? Aquí. Entonces probablemente el prompt AC, en este caso de esa marca en específico, el que me está señalando eso. Después hay otro problema que lo tienen todos ustedes, no sé si lo saben, ¿cierto? Y es que hay muchos clientes que entran en los IBR de TMF y no progresan porque no se leen los códigos de señalización. En este caso es del rango del 15 al 20% estable. Gente que entra al IBR y no puede progresar. No hay lectura de código, lo que eventualmente puede empujar un proyecto de reconocimiento de voz, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De IBR al menos con reconocimiento de voz simple. Fíjense la capacidad que yo tengo de ver ese IBR, que es un IBR plano, ¿cierto?, en volumen, en movimiento, de poder comprender cómo se van moviendo los nodos funcionales, los nodos que intercambian una función. Acá, si se fijan, como veíamos aquí, lo que más se usa es uno que se llama ACAC, que se repite aquí abajo, que es lo que está acá, ¿cierto? El segundo es el nodo que no progresa, el nodo inicial, y ahí hacia arriba, ¿cierto? Y acá, ¿por qué uno tiene que tener la gracia, ¿cierto?, de mirar lo que se usa? Porque lo que no se usa, sácalo. O estudia su reiteración, porque lo que no se usa y reitera con volumen, peor todavía. Sácalo, no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que disponibilizarle al cliente es lo que él use. Y esto nos permite sentarnos a diario a mirar cómo esto se va comportando. Ustedes se dieron cuenta que ese celeste que está aquí está enredado ahí al medio, ¿no es cierto? Porque de repente aparece, se empieza a poner en volumen, miren. Y si se fijan, eso que crece, por acá decrece. Y bueno, ¿qué pasó en esa reunión? ¿Qué pasó aquí? Esa fue la pregunta que hicimos. ¿Por qué algo que valía 0%, 0,5, 0,6, se transformó en 3, algo? Ahí está el zoom, ¿cierto? Bueno, este es el nodo de intercambio de clientes VIP. Dos alternativas. O hay un problema en el sistema que se puso a derivar clientes normales a clientes VIP, o se modificó la cartera de clientes VIP. Telefonazo, lo segundo. Punto. Se explicó el tema. Siguiente. No existía esta realidad, salvo en estas pelucitas acá, que si se fijan son como las pruebas. Y acá aparte, una nueva función. Bueno, este es el SOAP. Este es el seguro obligatorio que tiene que vender Sura a partir de mediados de febrero. Y que si ustedes se fijan, porque son varios menús SOAP, va apretando porcentualmente el mapa, ¿cierto? Este mapa, la verdad es que es bastante equivalente, ¿cierto? Lo que pasa es que acá se contamina con SOAP, ahí se ven los celestes, los rosados, y por lo tanto hay un problema de composición porcentual nomás, ¿cierto? Pero todo eso lo vamos manejando. Entonces, inmediatamente, revisar una anomalía, tú puedes ir, mirar, ¿cierto? Aquí yo estoy mirando 90 días hacia atrás, aquí también, mirando 90 días hacia atrás, podría mirar toda la historia, no hay ningún problema, tengo filtros para todo, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo,
las reiteraciones. Cuando tú llegas a un nuevo intercambio, en este caso, por ejemplo, este es un bot de información de pólizas que tiene un 25% de reiteración corta. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 4 clientes que yo derivo a ese bot, antes de 15 minutos yo lo detecto en la cabecera del IBR. 25%. 22% en el caso del bot de SOAP. Anótense ese dato porque eso va a influir en el número de reiteración global empresa. Lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, bueno, aquí está este de acá que, ¿cómo se llama? Un mensaje simple de esto no lo atiendo acá, lo atiendo por la web. Eso produce un 32% de reiteración. No sé si eso es saludable, esa es la decisión que se tomó, ¿cierto? O un bot de reembolso, 36% de reiteración corta. 1 de cada 3. Entonces tú dices, chuta, ¿ese bot es mejorable? ¿Dónde migra el reiterador? Lo vamos a ver, ¿cierto? Y así, fíjense, por ejemplo, ese tercero, un tercero al que yo le paso un cierto tráfico y 6 de cada 10 veces o 7 de cada 10 veces el cliente me vuelve a llamar. Ese tipo no está atendiendo el llamado. Y aquí hay un ejemplo de eso. Hay un reporte aquí de, ¿cómo se llama? Que le llamamos de origen destino, ¿cierto? Aquí lo que estoy diciendo, fíjense, este nodo de flexión es otro proveedor que se llama, qué sé yo, da lo mismo, ¿cierto? El nombre del proveedor, ¿cierto? Pero el 83% de los clientes que terminan una interacción ahí y que reiteran, vuelven a terminar ahí. O sea, el cliente andaba buscando eso, no andaba perdido. Y parece ser que no lo estábamos atendiendo. Es bastante inapelable eso. Y esto me da material, ¿cierto?, para ir a pararme con ese call center externo a decirle, oye, a pesar de que yo no soy capaz de ver tu información y que tú me entregas lindos niveles de atención, parece que no me estás atendiendo a mis clientes. Y plantear, qué sé yo, la gestión que corresponde y el seguimiento que corresponde. Bueno, hemos logrado con esta empresa reducir la reiteración corta a su máximo nivel, a su mínimo nivel histórico, ¿cierto? De dígitos que andaban en el rango del 20 y algo a dígitos que andan en el rango al 14, al 13, ¿cierto? Fíjense que acá hay una subida que es consistente con este febrero del SOAP. Y ahora si yo miro por qué, la composición de la reiteración, que si se fijan, ¿se acuerdan el monito que yo les mostré? Bueno, aquí lo podemos ver con bastante claridad, ¿cierto? Yo les decía la reiteración, que es el inorgánico. ¿Se acuerdan que el tráfico está dividido en orgánico e inorgánico? ¿Cierto? El orgánico es razonablemente el 82-83% y el inorgánico para este cliente en específico es el 17%. ¿Y cómo se descompone eso? Bueno, los externos me producen del rango del 2,5%, toda la navegación que queda atrapada al medio me produce del rango del 3%, ¿cierto? Y eso se justifica más de un 50% por los clientes que no progresan en la entrada al IBR. Interesante sería conocer el número de ustedes. Fíjense acá lo que está pasando, que es lo que ha subido el dígito, ¿cierto? Que es la entrada del bot swap, que es de alto volumen, dada la contingencia. De hecho, el 31, esto debería bajar esta semana, ¿cierto? Y ese bot efectivamente tenía una tasa de reiteración que la vimos delante, la vimos acá, bot swap, que está en volumen, en composición en el quinto o sexto lugar aquí, ¿cierto? Tiene un 22%, 1 de cada 4. Entonces, vemos acá cómo ese bot empieza a sumar, porque el naranjo es bots. Después vemos algo bien interesante que es el celeste, que son las reiteraciones en cola. O sea, cuando no atiendo, como por ejemplo el 3 de enero, fíjense cómo sube la reiteración en cola, produciendo llamados de esta línea, ¿cierto? Que es inorgánico por reiteración en cola. Y otra buena noticia, creo yo, estas son buenas noticias, porque si se fijan, el azul es el reiterado tendido, que está bastante grande, pero fíjense que ya en los últimos días se ve bastante mejor. ¿Qué significa eso? Que cuando se estabilice los bots SOAP que desaparecen en 15 días más, esto se va a aplanar y probablemente vamos a bajar al 12 o 11%, ¿cierto? Y por lo tanto esta curva que sigue bajando, qué sé yo. Pero la gracia es que además yo sé esta otra realidad. Sé la reiteración de mis bots, sé la reiteración de mis terceros, y por lo tanto vamos a seguir gestionando esto y esto va a seguir bajando, no les quepa la menor duda. Por lo tanto, tengo toda la información y acá hay una componente que es bien interesante. Como entra un llamado, ¿cierto?, a la cabecera del IBR, yo le pregunto, oye, yo te vi pasar hace 5 minutos y vi que te atendió el señor Robinson Catalán. Chuta, parece que hay un defecto de Robinson Catalán. Bueno, aquí tenemos
los defectos que produce Robinson Catalán respecto a todo lo que atiende, este es un dato no estadístico, aquí podemos ver 2.000, 3.000 llamadas atendidas, o sea, aquí no hay ningún error. De hecho, la señorita Jocelyn, que en paz descanse, ya está siendo, ¿cómo se llama? Ya fue identificada su mala práctica y ya está siendo eliminada. Esta es la tasa de reiteración corta por agente. Entonces, ¿por qué tengo un agente que es capaz, dentro de una ventana de 15 minutos, reiterar al 2,5 cuando tengo otro que reitera al 20? Eso se justifica por 5 cosas. O no sabe que tiene que hacer algo, o no sabe cómo hacerlo, o no tiene permiso para hacerlo, o tiene problemas técnicos en su posición, o es alguna mala práctica, como uso de hold, corte de llamados, ese tipo de cosas. Bueno, basta tener las métricas simplemente para trazar eso y mirar y tomar las decisiones, ¿no? ¿Ah? Entonces acá tenemos, fíjense, la dispersión enorme, ¿cierto?, entre agentes al 2%. Y bueno, si estos dos ya están siendo eliminados por convivencia, ¿cierto?, tenemos acá harto trabajo que hacer con la señorita Ramírez, ¿cierto?, que tiene 3 veces más que el mínimo. Y acá esto es inapelable, que tiene que ver con la acción de la gente. ¿Ah? Es reiteración por defecto de atención. Casi inapelable. ¿Ah? Y el target no es el promedio, el target es el mínimo. Y tenemos esta información agente por agente. Otro interesante, si ustedes se fijan, los bots, los IVR, cualquier dispositivo DAT adentro, para tomar decisiones, para entregar información, recurre a transacciones informáticas. Si esas transacciones informáticas colapsan, entonces el tiempo de atención de ese dispositivo colapsa. Por lo tanto, necesitamos tener monitorizadas esas transacciones informáticas. Aquí tenemos el monitoreo de esta transacción, ¿cierto? De una transacción que tenemos, este es un ejemplo. Y acá vemos los problemas que ha tenido esta transacción, ¿cierto? Los problemas en el tiempo. ¿Ah? Y ahí tienes al equipo informático mirando este gráfico y reaccionando, tratando de resolver para no afectar, ¿cierto? O sea, que la afectación sea lo menor posible. Salvo este tiempo, que fue un tiempo re desgraciado, porque tuvimos casi 2 o 3 meses de falla, en donde los tipos no encontraban la razón de por qué se nos había subido la transacción de 1 segundo a 5 o 6 segundos. Eso implica que cada cliente, en su experiencia de navegación en el IBR, se demoraba 5 o 6 segundos más. O sea, imagínense la cantidad de miles de segundos entregados con cariño a nuestros clientes, ¿ah? Dado que teníamos este problema informático. Entonces la pregunta es, ¿las transacciones informáticas de sus dispositivos están medidas en este nivel? ¿Están en control? ¿Las podemos ver en tiempo reactivo de tal manera de no afectar la experiencia y no afectar los tiempos y el esfuerzo de los clientes? Una buena pregunta. Por último, este es un mapa que la convergencia es un concepto también creado por nosotros. Le llamamos convergencia a las navegaciones simples, cuando el cliente recorre el IBR, llega a un nodo funcional y llega por el camino más fácil. Es decir, no se pierde, siempre avanza hacia adelante. Este proyecto partió con una convergencia. Después podemos revisar el concepto, el que quiera revisarlo, ¿cierto?, de un 45, 50%, y trabajamos muchísimo hasta llegar a un 70%. ¿Ah? Fíjense, no sé si se acuerdan que vieron que enero 4 fue un día súper complicado en niveles de atención. Y uno dice, ¿por qué la convergencia está tan alta? Súper simple, porque el cliente, al estar en la cola, a cortar y volver a ingresar, se aprende el camino. Y abultas la estadística con navegaciones simples. Y por lo tanto crece ficticiamente la convergencia. Entonces la convergencia es un bien en sí, pero hay que mirarlo en consecuencia con otras variables, como la reiteración o como los tiempos de navegación, ¿cierto? O como la reiteración agregada. Entonces, en definitiva, en resumen, y aquí termino yo, quiero dar el siguiente mensaje. Tenemos absolutamente toda la información, toda, lo que ustedes quieran sacar, tiempo internodo, distancia de tiempos internodos, lo que se les ocurra. Y lo que se les ocurra que no lo tengamos, bienvenido. Y ese es el agradecimiento que yo también le hago al equipo de Sura, porque nos han permitido hacer locura o nos han permitido desarrollar estas herramientas, ¿cierto? Y esa es la gracia, que las cosas que vamos descubriendo en técnica, en metodología, en conceptos, qué sé yo, en conjunto con Sura, que es un cliente para nosotros importante, es completamente exportable a las otras realidades y viceversa. Y esa creo yo que es la virtud o la gracia de lo que a nosotros nos apasiona o lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Que es ayudar, que es conseguir resultados, contar historias simpáticas, buenas historias. Dicho eso, poniendo esa idea en la cabeza y ojalá de verdad no se hayan abrumado, tenemos espacio para juntarnos y realmente hacer doble clic a esta y muchas otras métricas que no pude mostrar por cosas de tiempo. Tenemos todo el control de cualquier dispositivo DAT y de la interrelación
entre ellos chatbots, IVRs, cognitivos, no cognitivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Dicho eso, dejo a Alejandro porque me interesa que él también les comente cuál es su experiencia, cuál es su mirada y al final dejo abierto también preguntas, las que ustedes quieran, de manera abierta, de manera dirigida, como quieran. ¿Dale? Aquí, René, antes Dale. de continuar con Alejandro, me gustaría hacer una pregunta que, dentro de la experiencia que se tiene en Expedia, Ujú. eh, ¿qué se puede ganar a nivel de negocio teniendo todas estas métricas? ¿Tú tienes algún promedio de eficiencia que se gane, un promedio de ahorro, O de sea, experiencia? imagínate, voy a adelantar, pero ustedes vieron la reiteración corta que mostramos ahí. Eso es eficiencia y experiencia a la vena. Y es una de las tantas variables que están metidas en esta combinación. O sea, cuando un agente tú lo controlas y logra resolver todo lo que tiene que resolver en primera línea, no solamente aportas en experiencia, sino que te evitas un nuevo llamado que tienes que financiar. Y con todas las casuísticas que se abren, que le respondiste, que no le respondiste, y la remolienda que le armas a un cliente por el hecho de no resolverle. Eh, si tienes no controladas las transacciones, podéis tener un cliente 5 minutos metido en un IVR tratando de hacer alguna cosa, finalmente el tipo se desespera, piensa en gente adulta. Si tomas malas decisiones de deflexión, finalmente no vas a sacarle partido a los chatbots y no vas a encontrar la eficiencia que andas buscando, que es la que te propusiste. Entonces, esto te entrega realmente visibilidad para que lo que tú te propongas lo hagas carne en resultados objetivos. Y eso lo va a contar Alejandro. Nosotros con ellos hemos ganado una buena cantidad de puntos de mejora en reiteración. Bien, bien, le damos el paso a Alejandro. Dale, Alejo. Sí, ¿me escuchan? Háganme un guiño, por favor, para ver si me escuchan. Sí, Perfecto. Sí, me escuchan y yo no sé si también me ven. Eh, Mira, yo creo que, y probablemente aquí hay muchos, eh, muchas personas que trabajan en el mismo mundo en el que estamos trabajando nosotros, que es servicio al cliente, ¿no? Y cómo de alguna manera ha explotado toda la necesidad que tienen hoy día los clientes y de alguna manera también nos obligó a mirar en qué aspectos nosotros tenemos que generar diferentes automatizaciones cuando nos encontramos con los clientes, ¿no? Eh, Muchos probablemente caímos en el error en algún momento de estar en el mundo digital eh, por estar sin siquiera echarle un vistazo a los procesos internos que empezaron a ensuciar la satisfacción. Y yo te diría que aquí el aprendizaje y la ganada la clasifico en tres cosas, ¿bien? Que son súper importantes. Lo primero y lo básico tiene que ver justamente con el equipo que trabaja detrás de esto. Eh, y finalmente la funcionalidad, ¿no? Aquí el hecho de abrir esta caja negra, de abrir el viaje que tienen nuestros clientes en el IBR, efectivamente comienzan en algún momento a abrumarte porque comienzan a aparecer datos que no tenías a mano. Y al empezar a mirar estos datos, efectivamente, para las personas que les apasiona el mundo, te dan ganas de empezar a realizar acciones. Y muchas veces nos abrumamos y tomamos malas decisiones o priorizamos cosas que en realidad no tienen que priorizarse, pero la riqueza que hay aquí de información es brutal. O sea, aquí hay mucho que ganar y muy poco que perder. Por ahí escuchaba el tema de los ahorros y en algún momento alguien me lo preguntó y me dijo, bueno, si nosotros hacemos esto y empezamos a meter ciertas automatizaciones, ¿cuánto nos ahorran? Y yo propongo que la conversación sea distinta, la conversación sea en base a la satisfacción de los clientes, que es lo más importante de esto. Después conversemos si el haber colocado un nodo intermedio en cierta parte de nuestro IBR genera o no genera un ahorro, ¿ya? Pero ¿cuáles son los beneficios de esto? Tener un equipo de trabajo que está detrás con información permanente y en línea, que es un cambio pero brutal, brutal. O sea, el saber cuántos clientes te reiteran en un rango horario es brutal, digamos, es una información súper rica. Y efectivamente el saber
qué hacen nuestros clientes en el IBR, qué cosas son las que buscan. Eso como primera parte, ¿no? Como segunda parte, yo diría que uno de los beneficios también importantes de cara a las organizaciones internamente es que las personas que están detrás de esto y que comienzan a trabajar en esto, te ponen en una conversación distinta al interior de la organización. Y se comienzan a caer las hipótesis, los mitos, en donde de repente en una conversación alguien te dice, no, lo que pasa es que a los clientes sí les gusta efectivamente los bots. O otro te dice, no, o sea, es que no les gustan los bots. Bueno, pero ¿dónde está la información? ¿Dónde están los números? ¿Cuántos son los clientes que efectivamente ocupan alguna automatización que tú tengas en el IBR? ¿A cuántos clientes les gusta deflectar? Y te empieza a poner en una situación distinta de conversación de cara a las áreas internas de la compañía que son importantes y que tienen que ver con, no sé, probablemente áreas comerciales, áreas operativas, en donde efectivamente tú llevas un grupo de información importantísima para tomar decisiones. Mira, los clientes buscan esto. A los clientes no les gusta a todos el bot, pero no les gusta ¿por qué? Porque ya ahí uno comienza a mirar el segmento, la cartera de clientes que tiene y dice, sí, ¿sabes qué? Nosotros podemos empezar a mirar los rangos etarios, podemos empezar a mirar los géneros, podemos empezar a mirar las zonas geográficas y se te abre un mundo de información rica para el interior de la organización. Por eso digo que el segundo beneficio importante es poner a las áreas que están detrás en un nivel distinto en la conversación. Y el tercero, indudablemente, tiene que ver con los clientes. Y lo podemos medir en los índices de satisfacción, en las encuestas post-atención, en hacer encuestas de cómo están ellos utilizando las herramientas que nosotros disponibilizamos. Y esto es un prueba y error, efectivamente uno se equivoca, pero en la equivocación está el aprendizaje, creo yo, y es una de las cosas ricas que nosotros hemos ido mirando, el poder conversar con los clientes y el poder decir, ¿sabes qué? En esta línea de acción no es necesario colocar un bot porque el cliente me busca a mí como persona, ¿ah? Busca a nuestro ejecutivo, ese cliente quiere hablar con un ejecutivo. En cambio, en estas otras temáticas no. Y efectivamente podemos colocar eh, eh, cosas automáticas que generen valor, porque finalmente, y como lo dije en el principio, no es estar en el mundo digital por llegar, digamos, ¿no? Sino que uno tiene que generar valor y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, si no, la verdad es que termina siendo un rotundo fracaso y un golpe anímico también para los equipos que están detrás de esto. Yo creo que ahí hay tres cosas que son fundamentales. Nosotros partimos desde cero esto con Xperia, por allá por fin del 2018, comienzo del 2019, sin mirar lo que se vino después del 2020 con todo el tema de la pandemia y lo importante que fue habernos metido en esto. Fuimos evolucionando en el sistema de métricas. Hoy día tenemos un seguimiento y un ritmo de trabajo que tiene el equipo que es súper positivo y también deja un aroma y una sensación bien rica al interior de la organización con un método. Finalmente esto también lo que hace es entregar un método constante, agendas cortas en ciertas cosas, otras no tanto, va de alguna manera tomando decisiones a medida que uno se embarca en este camino. ¿Hemos ganado en el negocio? Claro que sí. Nosotros tenemos hoy día puntos importantes de disminución, de reiteración. Y aquí cuando uno abre la caja negra, comienza a mirar el ecosistema finalmente, ¿no? Nosotros, en el caso de Sura, en nuestro IBR hay conexiones hacia otros partners que están fuera, con un control distinto, con call centers externos. Entonces, qué rico es mirar la información y decir, oye, yo te paso todos los días 100 clientes. Dime qué pasa con esos 100 clientes. Porque hasta antes no sabía. Te paso clientes y tú me entregáis tus niveles de atención. Yo no pongo en duda lo que tú me dices, pero ahora coloquemos los números en la mesa y empecemos a mirar todo este ecosistema. Ok, de esos 100, ¿qué pasa con esos 100? ¿Cuántos tomaste? ¿Cuántos dejaste? ¿Cuántos abandonaron? Comienza a haber una información también del ecosistema que creo que es importante porque finalmente nosotros desde la interna sabemos
quiénes son las partes y piezas que están metidas en este ecosistema, pero para el cliente somos uno solo. Y en cualquier parte de la cadena, si tú cometiste algún error, es la empresa la que está detrás, ¿ya? A mí no me interesa si me atendió Juanito, Pepito, quien sea. En este caso, la imagen es de la compañía nuestra, que es Sura, digamos. Y ocurre esto en todos lados. Vengo del mundo de las telecomunicaciones, ocurre exactamente lo mismo. En la banca ocurre exactamente lo mismo, digamos. Eh, para el cliente somos una sola entidad. Y lo último tiene que ver con el aprendizaje permanente. Yo creo que, insisto, hay mucho que ganar, hay poco que perder. Yo invito a todas las áreas, sobre todo las áreas que están de cara a clientes, a atreverse a hacer este tipo de cosas. Eh, Tú mismo vas de alguna manera desmitificando ciertas cosas y ciertas hipótesis que creías que eran a rajatabla finalmente, y no lo son así. Y de paso, y de paso te das cuenta cómo va evolucionando el mismo cliente. Nosotros hoy día tenemos clientes que no son los mismos de hace 3 años atrás. Y llámale pandemia, llámale todo lo que ocurrió, pero los clientes hoy día, por diferentes razones, no son los mismos de antes. Por lo tanto, qué importante es saber lo que el cliente necesita, qué importante es tener conversaciones con el cliente, qué importante es equivocarse y decir, me equivoqué. Y efectivamente tomo un rango de acción, hago mejoras y vuelvo a medir, que es un poco lo que te permite esta metodología. Yo creo que ahí hay eh, cosas súper importantes de cara a las áreas que trabajan, insisto, en todo este mundo, y que van eh, aprendiendo. Hay que atreverse finalmente. Yo creo que esa es No, un poco la no, invitación. no pocas veces hemos sacado listados específicos que nos han pedido, no pocas veces, para hacer un llamado de salida al cliente y preguntarle qué le pasó, qué sintió, por qué no avanzó, por qué no tomó una decisión. Y eso es porque tenemos a disposición registro por registro. Así que pareciera que ser que estamos en la hora, ¿no? Son 11:45. eh, Así que nada, agradecimiento de nuevo, Alejandro. Y No, gracias a ti, gracias por la preguntas, invitación. preguntas, dudas, eh, feliz las resolvemos. Sí, en este espacio, si quisieran hacer alguna pregunta, pueden también utilizar la opción de levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Vamos a tener un espacio de unos 10 minutos para que puedan consultar lo que necesiten. Además de eso, aprovecho este tiempo para decirles que si quisieran una explicación más detallada de lo que hemos hablado hoy día o quisieran conocer el alcance de hasta dónde puede llegar la solución de Expedia con el tema de métricas, con gusto podemos programar una reunión uno a uno con cualquiera de ustedes. Parece que están abrumados. Parece que están abrumados. Bien, yo creo, René, que si no hay alguna duda, dejar nada más, no sé si tienes tú por ahí los correos, los contactos, para que se Ay, puedan comunicar. no lo tengo aquí, pero es muy simple. Es muy simple. Lo voy a poner aquí. Bien, bien. Lo voy a poner aquí. Ahí tenemos una mano levantada. Voy a Dale. permitir el micrófono. Daniel, ya estás con el micrófono habilitado. Me parece que está muteado, pero ya puedes darlo para que te podamos escuchar.
No te escuchamos, Daniel. No sé si puedes habilitar el micrófono para hacer la pregunta. No, Daniel, no te escuchamos. No, al parecer se le había aplastado. Tenemos otra pregunta de Víctor. Voy a habilitar los micrófonos para que puedan preguntar. Ya. Víctor, bien, bien, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, dale. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Artunduaga. Yo trabajo en el área de experiencia en el servicio en Colombia para Comeva Medicina Prepagada. Eh, Nosotros tenemos contractado un call center del grupo corporativo de Comeva. eh, y para este año estamos trabajando un tema de mejorar el tema de la reiteración, como lo mencionan ustedes. Ya. Nosotros, el término que usamos era rellamado. Pero Bien. quisiera saber, en lo que trabajaron con Sura, la integración fue a través de algún aplicativo. ¿Cómo fue ese manejo de esa información para que ustedes pudieran llegar a esas métricas y poder identificar esos patrones y poder saber qué acciones tomar? Eh, a ver, sin meterme mucho en la solución técnica, lo que nosotros hacemos es que tenemos un programita informático, una API que es, voy a decir, ultra liviana, de escritura rápida, que la colocamos en el IBR que estamos midiendo en cada punto que queremos medir, y eso genera una grabación de una marca de forma remota y asíncrona en un repositorio que tenemos puesto en algún lado, ¿cierto? Como te digo, de forma rápida, segura, no invasiva respecto del IBR, porque nosotros no queremos que ese IBR se trabe o qué sé yo. Y ahí parte el ciclo. ¿Ah? Comenzamos a marcar ahí, ¿cierto? Y después de eso, si queremos intersectar la información del IBR con información del CTI, llamémosle CTI a productos como Génesis, Avaya, ¿cierto? Mitel, qué sé yo, no sé. Tenemos que hacer esa integración si no la tenemos. ¿Ah? Pero hoy día tenemos varias integraciones bastante out of the box, y lo que habría que ver en el caso de ustedes es qué productos usan, qué sé yo, y hacer esas integraciones. Pero eso es una anécdota, digamos, o sea, nosotros terminamos haciendo ese trabajo sin problema. Y a partir de ahí, una vez que tú llenas los repositorios, toda la estructura de reportería está lista. Por lo tanto, lo único que necesitamos es los insumos y las parametrizaciones, ¿ah? De rutas, de dependencia entre nodos, y eso nos da 100% de trazabilidad. Ok, muchas gracias. Si quisiera información pues, ya más detallada, ahí simplemente escribiría el correo que está en pantalla, el de rene@espiria.cl. Sí, o a Francisco. Ok. Incluso yo preferiría que sea Francisco. ¿Cuál es el Sí, contacto de Francisco? porque él es el experto en el mundo comercial. Nosotros somos sí, técnicos. Víctor, mira, como tú estás en Colombia, justo nos acompaña aquí en la sala Alejandro Peña, que él ve el O Alejandro territorio de Peña. Colombia, O Alejandro Peña. y yo creo que él con gusto puede tener una reunión, una explicación más detallada, Ok, ver un demo. listo. Sí, Víctor, sí, gracias por tu pregunta. Efectivamente, al correo de la invitación, con gusto puedes escribirnos ahí o te contacto en paralelo, ¿vale? Muchas gracias. Bien, tengo otra mano levantada de Daniel. Daniel, no sé ya. si nos quieres hacer tu pregunta, puedes activar el micrófono nomás. Ya lo tienes habilitado, solo necesitas activarlo.
No, me parece que hay algún problema con Daniel. No te escuchamos. Daniel, si tienes algún problema con el micrófono, nos puedes también escribir en la caja de preguntas. Sí. No podemos escucharle. De todas maneras, Daniel, nosotros tenemos tu contacto y yo me comunicaría contigo para resolver cualquier duda que hayas podido tener. No te podemos escuchar. Yo creo que eso sería, René. Creo que no hay Perfecto. más preguntas por ahora. Agradecerte a ti, agradecer a Alejandro por la presentación y estaremos gustosos de tener una nueva sesión en cualquier Sí, momento. perfecto. Agradecido Buenísimo. también a toda la audiencia y bueno, estamos aquí disponibles para conversar y profundizar lo que se necesite. Excelente. ¿Ya? Gracias, René. Gracias con Vale, todos. nos Buena vemos. tarde. Chao, chao. Chao.